Bienvenidos a Muñeco TV. Muchos están ansiosos por esperar nuevas películas en este 2024. Algunas películas bastante populares que continúa la saga y otras no tan conocidas. Hoy te presento las 12 películas más esperadas para este 2024. A Quiet Place Day One, o en castellano Un lugar en silencio día 1. La tercera entrega de la saga A Quiet Place. Esta es la precuela de las anteriores películas y a diferencia de ambas producciones no está dirigida por John Krasinski, sino por Michael Sarnowski. En el reparto destacan nombres como Lupita Nyong'o o Joseph King, Digimon, Hong-soo y Alex Wolff. La película se estrena y llega a los cines en Estados Unidos el 28 de junio del 2024. La película se trata de una chica llamada Emily Blunt, es una de las protagonistas de la saga A Quiet Place, aquella que muestra un mundo invadido y amenazado por mortales criaturas extraterrestres que se guían por el sonido para cazar. Su género es cine de terror, ciencia ficción, suspenso, drama y thriller. Algunas de las películas no pondré el tráiler porque no son 100% oficial. Godzilla por Kong: The New Empire o Nuevo Imperio. Es la quinta entrega cinematográfica del famoso Monsterverse de Warner Bros. Y cuenta con las actuaciones principales de Dan Stevens y Brian Tyree Henry. ¿De qué trata la película? Una aventura cinematográfica completamente nueva que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosa amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo. La nueva épica y película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre. ¿Cuándo se estrena? Se estrena en Estados Unidos el 12 de abril de este 2024. Su género es acción, aventura, película japonesa, thriller y fantasía. Gladiador 2. Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington y Joseph King lideran el reparto de la esperada secuela de Gladiador 2000, que se lanza 24 años después de aquella cinta protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix. Para alegría de muchos, Ridley Scott vuelve a la dirección con un guión a cargo de David Scarpa. ¿De qué trata? La película sigue la historia de Lucius, el hijo de Lucila, en el film original. Su género es historia, acción, cine de terror, comedia cinematográfica y peplum. Cuando se estrena, llega a los cines de Estados Unidos el 22 de noviembre del 2024. Civil War, o en castellano Guerra Civil, tras Ex Machina, Annihilation y Debs Alex Garland, dirige este largometraje distribuido por A24. Resulta ser una interesante propuesta de acción con un elenco de lujo. Actores que participan como Kirsten Dunst, Jefferson White, Wagner Moura, Carl Glusman, Kylie Spaney, Stephen Henderson, Jesse Plemons, Nick Offerman, entre otras estrellas. ¿De qué trata? En un futuro próximo, un equipo de periodistas viaja por Estados Unidos durante una guerra civil que se recrudece rápidamente y que ha envuelto a toda la nación. ¿Cuándo se estrena? Civil War llega a los cines de Estados Unidos el 26 de abril del 2024. Su género es guerra, cine de terror, acción, ciencia ficción y aventura. Inside Out 2, o en castellano Intensamente, de Pixar rompió récords incluso antes de haberse lanzado. Su tráiler tuvo 157 millones de visualizaciones durante las primeras 24 horas de lanzamiento. ¡Wow! Bastante, che. ¿De qué trata?
El film vuelve a la mente de la recién estrenada adolescente Riley justo cuando el cuartel general está sufriendo una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado. Nuevas emociones, alegría, tristeza, ira, miedo y asco, que llevan mucho tiempo funcionando con éxito, según cuentan. No saben muy bien cómo sentirse cuando aparece ansiedad y parece que no es la única. ¿Cuándo se estrena? Intensamente 2 llega a los cines de Estados Unidos el 14 de junio del 2024. Su género es animación, infantil, cortometraje, acción, comedia cinematográfica. Kung Fu Panda 4, el querido guerrero dragón, también regresa en el 2024 y con las voces originales de aclamadas figuras del mundo del entretenimiento: Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, James Hong, Kei Hui Kun y Lan McShane, por solo mencionar algunas de ellas. ¿De qué trata? Después de que Po sea elegido líder espiritual del Valle de la Paz, tendrá que encontrar y entrenar a un nuevo guerrero dragón, mientras una malvada hechicera planea volver a convocar en el reino de los espíritus todos los maestros villanos que nuestros protagonistas ha derrotado. ¿Cuándo se estrena Kung Fu Panda 4? Llega a los cines de Estados Unidos el 8 de marzo del 2024. Su género es animación, acción, comedia cinematográfica, dibujo animado y artes marciales. Furiosa. George Miller nos traslada nuevamente al impresionante mundo de Mad Max, esta vez contando la historia de origen de Furiosa, con un reparto que incluye a Anya Taylor, Joy Chris, Hemsworth y Tom Burke. ¿De qué trata? Mientras el mundo caía, la joven Furiosa es arrebatada del lugar verde de muchas madres y cae en manos de una gran horda de motociclistas, liderada por el señor de la guerra, Dementus. Navegando por Westeland, se encuentran con la ciudadela presidida por The Immortal Joe. Así, cuando los dos tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino a casa. ¿Cuándo se estrena? Furiosa a Mad Max, la saga, llega a los cines de Estados Unidos el 24 de mayo del 2024. Su género es acción, ciencia ficción apocalíptica, ciencia ficción, cyberpunk y aventura. Dune 2, o en castellano Duna, parte 2, fue una de las películas cuyo lanzamiento estuvo afectado por las huelgas de Hollywood, ya que se retrasó algunos meses. No obstante, está confirmado que el talento de Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Austin Butler, Javier Bardem, Joseph Brolin, Florence Pugh y Stellan Skarsgård llega a la pantalla grande en el 2024. ¿De qué trata? Sigue el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, Paul se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever. ¿Cuándo se estrena? Llega a los cines de Estados Unidos el 1 de marzo del 2024. Su género es ciencia ficción, acción, cine terror, aventura, fantasía y drama. Beetlejuice 2, o en castellano Jugo de Escarabajo. Más de 35 años después del lanzamiento de Beetlejuice 1,
Tim Burton reúne nuevamente a Michael Keaton y Winona Ryder para narrar la secuela de esta divertida historia. En el elenco se suman Jenna Ortega, Justin Theroux y Mónica Bellucci. ¿Cuándo se estrena? Beetlejuice llega a los cines de Estados Unidos el 6 de septiembre del 2024. Su género es cine terror, comedia cinematográfica, fantasía, thriller y slasher. Deadpool 3, la tercera entrega de la franquicia más 18, protagonizada por Ryan Reynolds y que trae el esperado regreso de Hugh Jackman con su emblemático personaje de Wolverine. Los más felices, indudablemente, los fans del cine de superhéroes. ¿De qué trata? Lobezno se recupera de sus heridas cuando se cruza con el bocazas Deadpool, que ha viajado en el tiempo para curarlo con la esperanza de hacerse amigos y formar un equipo para acabar con un enemigo común. ¿Cuándo se estrena? Llega a los cines de Estados Unidos el 26 de julio del 2024. Su género es acción, comedia cinematográfica, cine de terror, película de superhéroes y ciencia ficción. Bad Boys 4 for Life, o en castellano, Muchachos Malos de por vida. La muy esperada secuela contará con el regreso del actor Will Smith junto a Martin Lawrence como los detectives de Miami, Mike Lowrey y Marcus Burnett. ¿De qué trata? Will Smith y Martin Lawrence retoman los roles de Mike Lowrey y Marcus Burnett. Justo cuando Marcus está intentando pasar más tiempo con su familia, surgirá una amenaza que pondrá en peligro la vida de Mike, involucrando otra vez a Marcus. ¿Cuándo se estrena? Llega en Estados Unidos el 14 de junio del 2024. ¿Qué género es? Acción, comedia cinematográfica, aventura, buddy y thriller. El Señor de los Anillos, Roy Rim, arranca poco menos de 200 años antes de los hechos narrados en la trilogía de Peter Jackson, pero al mismo tiempo sucede muchos años después de lo que nos cuenta la serie El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, ya que esta última tiene lugar alrededor de 5000 años antes de que El Señor de los Anillos. Por último, la Guerra de los Rohirrim también se sitúa antes que la historia que cuenta El Hobbit, ya que esta última se sitúa 60 años antes que El Señor de los Anillos. ¿Cuándo se estrena? Warner ha fijado estreno exclusivo en cines el 12 de abril del 2024, pero hay otra fecha también que anda rodando por ahí que dice que puede ser el 13 de diciembre del 2024, pero más probable es que sea en abril. Su género es animación, acción, aventura, fantasía y drama. Y bueno gente, hasta aquí llegó este video. Coméntame aquí abajo qué te pareció. ¿Había escuchado algunas de estas películas que van a salir en 2024? Suscríbete, dale like, activa la campanita, comenta qué otro video quieres que haga sobre esta temática y nos estaremos viendo en la próxima. Chau chau.